Benvinguts, ja sé que aquestes hores a primera hora de la tarda és una mica d'orill, tant pels estudiants com pels ponents. Aquí agraeixo moltíssim que ens vulguin acompanyar en aquesta sessió per parlar d'un sector que té èxit i que creix. I això avui dia no deixa de ser una molt bona notícia. Carla Salvador, que és la representant de creuers del Port de Barcelona, i Josep Anton Rojas, que és responsable de màrqueting de Turisme de Barcelona. Més tard us els presentaré i faran ells les seves presentacions. Però prèviament, per què hem elegit el sector creuers i no qualsevol altre producte del sector turístic? Precisament per això, perquè és un sector emergent, és un sector creixent. Motius, veurem algunes dates, és a dir, jo us he preparat una petita presentació senzillament per justificar per què hem elegit aquest sector i no qualsevol altre dels molts sectors que té el sector turístic. Per tant, el títol o l'enfocament de les seves ponències és el desenvolupament dels creuers en el Mediterrani, entès com un compromís a tres bandes, perquè si no hi ha companyies navieres, si no hi ha destinacions turístiques i no hi ha infraestructures, difícilment podrem fer res. Per tant, tots són necessaris perquè hi hagi un bon producte i perquè tingui èxit aquest bon producte. Us presento algunes dades per emmarcar la situació, de manera que els nostres ponents puguin després fer les seves precisions específiques per explicar la realitat en el Mediterrani i en Barcelona. Fixeu-vos, en el 2010 la indústria de creuers en general va generar uns 14,5 bilions d'euros, és a dir, 14,5 mil milions. I des del 2006 la indústria mundial ha crescut un 28%. A Europa, des del 2005, un 64%. Són molt pocs anys des del 2005, estem parlant de 6 anys, 7 anys, poc, vol dir que és... En general el sector turístic és una indústria jove, però és que els creuers a Europa encara són més joves, quasi bé són bebès, no sé fins on podrem arribar, després en parlarem amb vosaltres. Per tant, podem dir que el turisme de creuers és un dels sectors més pròspers i sòlids dels mercats turístics, després també ho deixo també una mica com a interrogant, no? Estats Units i Canadà són els principals emissors, emeten un 70% dels creueristes que compren en el món, però un 30% d'aquest mercat ja és d'origen europeu, un mercat que ha crescut en els darrers anys. Pel que fa a les expectatives, en l'any 2000, 9 milions de creueristes, en l'any 2010 18 milions, pràcticament doblats, en el 2015 s'esperen 25 milions. No sé si arribarem, si arribarem les xifres, si no, però les tendències que porta el sector són prou bones com perquè pugui ser així. Perdó, jo estic parlant en català quan vaig dir que aquesta ponència havia de ser en castellà i voy a cambiar el idioma porque no sé por qué motivo, seguramente porque como hemos hablado en catalán, por tanto voy a cambiar el idioma y voy a continuar en castellano. Disculpadme por la intromisión. Por tanto, la demanda de cruceros se ha duplicado en 10 años. Estamos en un buen sector. ¿Cómo se distribuye la oferta a nivel mundial? Un 33% en el Caribe, que es el principal lugar emisor de oferta, pero un 20% en el Mediterráneo. Otros porcentajes menores en otros destinos. Estamos en el Mediterráneo, por tanto, disfrutamos de este 20% de oferta mundial. ¿Qué tendencias, o algunas de las tendencias que podemos destacar? El crucero ha dejado de ser el medio de transporte para convertirse en un resort en el mar, en un resort flotante provisor de experiencias para el cliente.
cada vez más especializados, cada vez más propuestas, cada vez más actividades para diferentes segmentos. El crucero quiere abarcar a todos los públicos, pretende abarcar a todos los públicos y de diferentes niveles. Por tanto, con este objetivo, la globalización, los medios tecnológicos, viajes de corta duración, economías de escala, cruceros más económicos, prácticamente alcanzan desde el sector lujo o el cliente de lujo hasta propuestas muy económicas. Por tanto, la demanda tiene un crecimiento continuado, entre comillas, a pesar de la crisis. En los mercados europeos especialmente, que es donde más ha crecido, quizá porque se propone como un producto nuevo, poco conocido en el entorno. Algunos datos del entorno competitivo. Un crecimiento constante, lo hemos visto, acceso a nuevos segmentos de mercado, familias, mayores, lujo, jóvenes, grupos de jóvenes, incluso congresos. Récord de beneficios también para las compañías navieras, para los destinos, para los servicios, para las infraestructuras. La posibilidad de que las tecnologías permitan hacer barcos más grandes permite hacer economías de escala, por tanto, alcanzar precios mucho más competitivos. Sí que es verdad que como mucho más especializados, las barreras de entrada en este sector cada vez son más altas, por tanto se necesita mucho más capital y la gestión de este tipo de productos es muy compleja. ¿Quiénes son los principales operadores del sector? Hay muchas marcas en el sector, pero realmente hay tres grandes operadores que gestionan el 75% de la oferta, prácticamente un oligopolio. Carnival Corporation y Princess son el mayor grupo, Royal Caribbean, Celebrity Cruises y sus otras marcas son el segundo grupo, y el grupo Star Cruises más NCL más Orient Lines es el tercer grupo. El resto son pequeñas marcas y llegan a alcanzar el otro 25% del sector. Por tanto, tres grandes grupos con sus diferentes marcas gestionan la mayor parte del sector. ¿Cuántos barcos y cómo están distribuidos? El gráfico, aunque no veáis los números, refleja realmente una realidad más que clara. ¿Qué pasa en Europa? En Europa los cruceros han crecido en los últimos 10 años un 150%. El Mediterráneo se está consolidando, como habéis visto antes, en la segunda área de cruceros después del Caribe. Recibe el 15% de los cruceristas y casi todos deben pasar por Barcelona, una buena parte. La demanda europea también crece, a pesar de que la mayor parte de demanda proviene de Estados Unidos y Canadá y va hacia el Caribe. La demanda europea ha crecido respecto al 2009, por poner un dato, un 10%, está en 5,5 millones. ¿Y de dónde provienen? 5 principales mercados aportan prácticamente el 80-90% de estos clientes. El Reino Unido, Alemania, Italia y España empieza ya a tener una posición, tiene ya la cuarta posición, por delante de Francia. Casi dobla el sector cruceros, la demanda de cruceros, España. Francia. Por lo que se refiere a puertos, Europa ha embarcado en sus puertos 5,2 millones de pasajeros, de los cuales 4 millones son residentes europeos, y el resto, fuera de Europa, 1,2 millones. Todavía hay espacio para embarcar más de estos cruceristas norteamericanos que van al Caribe, todavía hay espacio. Barcelona es el primer puerto de pasajeros, estos son datos 2010, quizá nos podéis dar datos mucho más cercanos y esperamos que sí. Civitavecchia, el segundo puerto
el Mediterráneo, el Pireo, Venecia, Palma de Mallorca, otro de nuestros puertos de nuestro país, Southampton, no en último lugar, sino después hay otros puertos con otros números, pero estos serían los 6 primeros y más destacables. Y en los puertos españoles, en 2011 España ha recibido casi 8 millones de pasajeros. No sé si la cifra está muy contrastada, pero en todo caso ya me la corregiréis. Tiene la 4ª posición mundial por lo que se refiere al gasto directo. 1.200 millones de euros en 2010. Por tanto, es una buena cifra de negocio que además parece que está creciendo. Pasajeros en los destinos, Barcelona, Baleares, Tenerife y Las Palmas como nuestras islas Baleares y Canarias en segundo lugar después de Barcelona, y el puerto de Málaga. Después vienen los demás puertos que están preparados o que se están preparando para en el futuro acoger un sector de mercado que crece. El objetivo de esta mesa redonda es el producto en sí, la importancia de este producto, qué elementos son necesarios para crear, para producir esta propuesta en el mercado. El buque, por tanto, la compañía naviera, los destinos que tienen que acoger este público y las infraestructuras y servicios portuarios, origen y final o bien en escala. El objetivo de esta mesa redonda era invitar a cada uno de ellos. Desafortunadamente, la compañía naviera Royal Caribbean ha declinado o no ha podido atender a nuestra invitación, aunque hasta último momento estaba previsto que pudiera venir Marc Pedrol, su responsable de marketing. Inexorablemente ha tenido que atender a otras necesidades, no ha habido tiempo suficiente para poder sustituirle y él no va a poder estar aquí. Es por este motivo que yo también he ampliado un poco más esta presentación. Pero sí, por tanto, como compañía naviera y como titular de este buque y como operador de esta propuesta de producto, necesita tanto a los destinos como a los puertos y a los servicios que se generan en el destino, al atractivo de esta ruta. Le habíamos preguntado por este objetivo, pero no va a ser posible. De todas maneras, sí que nos acompaña, y agradezco mucho que hayan podido y hayan querido hacerlo, el destino más importante del Mediterráneo en cruceros, que es Barcelona. Josep Antón Rojas es el responsable de turismo de Barcelona y representante del destino Barcelona para esta mesa redonda, y Carla Salvador es la responsable de cruceros del puerto de Barcelona. Por tanto, va a quedar todo en casa y en Barcelona, pero disponemos aquí de los representantes más importantes en cruceros de nuestro país y prácticamente de Europa. El objetivo era que la compañía Royal Caribbean nos hubiera presentado sus marcas. Como no va a ser posible, paso la palabra a Josep Antón Rojas de Turismo de Barcelona, puesto que como es prácticamente el principal destino de cruceristas, en 2011 llegaron a Barcelona un total de 2.600.000 cruceristas, ya nos corregirás si la cifra no es correcta. Barcelona consolida su posición como destino preferido del Mediterráneo. Si es así, hemos tenido éxito, Barcelona ha tenido éxito porque sus gestores han sabido hacerlo correctamente como debían hacerlo. Os presentaré a Josep Antón Rojas y le cederé el sitio para que pueda hablarnos de Barcelona.
Posteriormente cederé el sitio a Carla Salvador, puesto que como puerto de Barcelona la necesidad de infraestructuras y servicios son necesarios para las compañías navieras y agradecen tener buenos servicios y buenas infraestructuras porque dan un mejor servicio al cliente. Por tanto, el puerto de Barcelona se consolida como el primer puerto de Europa. Gracias a los organizadores por la invitación. No es habitual que tengamos que explicar lo que hacemos y esto nos hace también reflexionar sobre cómo hacemos las cosas. Yo para empezar os voy a situar el marco del turismo que recibe Barcelona. Es decir, los cruceros son uno de los segmentos importantes que recibimos en Barcelona, pero no el único. Y esta es, si queréis, una evolución de lo que nos ha pasado en los últimos años. Barcelona no era un destino turístico en 1990, antes de los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de una ciudad que recibía 1,7 millones de turistas y unos años después hemos tenido una evolución constante hasta el 2008-2009, que hubo una ligera caída, pero el 2010 se recuperó a niveles de 2007 y el 2011 ya fue muy superior. Esta ha sido la evolución del turismo en la ciudad de Barcelona. Después lo veremos en otra imagen, estos 7,4 millones de turistas nos estamos refiriendo a los que pernoctan en hoteles de 1 a 5 estrellas. Barcelona recibe más turistas que estos, pero aquí estamos tratando los que se alojan en hoteles de 1 a 5 estrellas. El ranking o el posicionamiento como destino turístico que tenemos actualmente pues sería más o menos este. La European Cities Marketing es una asociación de oficinas de turismo europeas de grandes ciudades. Somos miembros de la ICM desde su fundación y compartimos estadísticas. Estos datos no son exactamente comparables entre estas ciudades, pero nos dan un orden de magnitud. Quiere decir que Barcelona estaría dentro de los 10 primeros destinos en 6ª posición. Ya os digo que las cifras que aquí aparecen son comparables, pero en todo caso, en el periodo 2000-2009, de estas 10 primeras ciudades son las que más ha crecido el turismo en nuestra ciudad. También para que os hagáis una idea, gracias al plan estratégico de desarrollo turístico de la ciudad de Barcelona, que se estuvo haciendo desde el 2008 hasta el 2010, tuvimos la ocasión de hacer algunos estudios que normalmente no hacemos. Uno fue actualizar, con datos de 2007 se actualizó el impacto económico del turismo en la ciudad. Entonces estamos hablando de una actividad que aporta 7.500 millones al año, eso quiere decir unos 20,5 millones de euros al día, que está dando ocupación a entre 80 y 100.000 personas en trabajo directo y que más o menos representa el 10% del PIB de la ciudad. Y también con datos de 2009, durante el plan estratégico, se hizo un estudio un poco más amplio que la encuesta de actividad turística que hacemos cada año. Pues en este estudio se incluyó también investigar qué pasa con los visitantes de día. Pues lo que nos salía en el 2009, que ya era pues, el primer año de la crisis, Barcelona estaba recibiendo 24,5 millones de visitantes. Eso quiere decir 12 millones de turistas que pernoctan al menos una noche en la ciudad, y de estos el 54% lo hace en hoteles, que son esos 7,1 millones de turistas que hemos hablado antes. El otro 46% lo hace en otras estructuras. Esto quiere decir pensiones, albergues, apartamentos, casas de amigos y familiares. Y los otros 12,5 millones son visitantes de día. Muchos de ellos son gente de la región que va, o del resto de España, que está alojada en algún otro sitio, o turistas que están alojados en la Costa Dorada, Maresma. Por tanto, no nos quedemos con la cifra de 7,1 millones de turistas, que eso se queda corto. La fotografía real es que es una ciudad que con 1,5 millones de habitantes está recibiendo el impacto de 24 millones de visitantes al año. Entonces, para Barcelona los principales segmentos turísticos son estos, es decir, tenemos el riesgo repartido en diversos segmentos.
Por una parte, tenemos un segmento que funciona muy bien, que es el turismo de reuniones, los congresos, convenciones e incentivos. En el ranking de la ICA de 2011 estamos en tercera posición mundial. Primero es Viena, después París y en tercer lugar Barcelona. Tenemos un segmento muy potente de turismo de cruceros, que es de lo que hablaremos un poco más tarde. En este ranking somos el primer puerto de Europa en número de cruceristas y cuartos del mundo. En el tema de City Breaks también somos entre los top 5 o top 6 en Europa, un destino de los favoritos para estancias cortas. Tenemos un buen funcionamiento del segmento de los negocios y hay otros segmentos que, sin el orden de magnitud de estos otros que hemos hablado hasta ahora, pero que no dejan de ser importantes. El turismo deportivo, con las diversas manifestaciones deportivas grandes que hay en Barcelona, el turismo médico, el turismo LGTB. Por tanto, Barcelona, en el segmento de los cruceros, se ha posicionado desde su inicio como un puerto base. ¿Y eso por qué? Pues porque reunimos una serie de requisitos que son los que las compañías necesitan para escoger un puerto base. Por una parte, somos un destino turístico, es decir, la ciudad tiene un atractivo turístico en sí mismo. Tenemos una oferta hotelera amplia, con capacidad, con calidad, con diversidad de precios y en constante crecimiento. Sigue creciendo a pesar de la época que estamos viendo, siguen abriéndose hoteles, lo cual la situación es muy competitiva a nivel de precios. Tenemos un puerto que ha hecho unas inversiones en infraestructura dedicada en exclusiva a los cruceros. Tenemos un aeropuerto que tiene vuelos internacionales y intercontinentales que aportan a los pasajeros. Tenemos accesibilidad a la red de transporte terrestre, tanto por carretera como por ferrocarril y más con el AVE. Es un puerto que garantiza seguridad y eso es uno de los requisitos que quieren las compañías. Y además la región, no solo la ciudad, sino la región próxima, y eso quiere decir Cataluña, Aragón, Baleares, el sur de Francia, es también una zona de captación de clientes para las compañías. Estas son las razones por las que las compañías han escogido a Barcelona desde los inicios de su crecimiento en el Mediterráneo como puerto base. Y esta ha sido la evolución de los pasajeros en estos años. Desde el año 1995 que tenemos 230.000 pasajeros, estamos en estos 2,6 millones de pasajeros de cruceros en el año 2011. Para Barcelona, la buena noticia de esta diapositiva es la proporción de embarque-desembarque, este 56%. Es decir, en Barcelona tenemos solo un 43% de tránsito. Este es un pasajero que llega por la mañana, desembarca, hace la excursión y a las 2, las 3, las 4, las 5 de la tarde vuelve sobre el barco y se marcha de esta ciudad. Y en cambio tenemos un 56% de pasajeros que embarcan y desembarcan en Barcelona. Esto es lo que aporta el negocio a una ciudad, a un destino. Es decir, hay puertos que tienen el 100% de pasajeros de tránsito y no tienen la incidencia económica del segmento de los cruceros, que tenemos un puerto como el nuestro, que tenemos un 56% de embarque y desembarque. Es decir, que es gente que genera pre y post cruceros en la ciudad, es gente que genera, son pasajeros que generan movimiento en el aeropuerto, que obligan o contribuyen a que hayan vuelos a Estados Unidos, por ejemplo. Quiere decir que esta es la buena noticia de esta diapositiva, es este 56% de embarque-desembarque. Y además ya veis que en los años de crisis, en el 2008, 2009, 2010, esta curva ha sido ascendente. Incluso en los años de crisis la industria de los cruceros se ha mostrado muy potente y muy resistente a la crisis. Es decir, que hemos seguido con crecimientos, el año pasado respecto a 2010 un 13%. Y en esta diapositiva lo que os estoy mostrando es, hemos superpuesto la estacionalidad mensual de los cruceristas, que es la línea naranja, con la estacionalidad mensual de los turistas, que es esta línea verde. El promedio mensual de cruceristas serían estos 220.000, con un
pico de 380.000 en agosto y el promedio mensual de turistas en la ciudad está en algo más de 600.000 con un pico mensual en julio. Quiere decir que la estacionalidad es muy parecida, incluso con esta bajada en junio, si queréis. Una parte de estos cruceristas también están en la línea verde, porque una parte, aquellos que hacen un pre o post crucero se convierten en turistas que pernoctan en la ciudad. Pero bueno, esta gráfica nos servía para superponer cuál es el comportamiento a lo largo de los meses de estos dos colectivos. También veis la curva lila, que es la del turismo de reuniones, los congresistas. Aquí tenemos los picos muy claros. En febrero es cuando se celebra el Mobile World Congress en Barcelona, y son 60.000 delegados. Y el año pasado tuvimos un congreso de maquinaria textil con 100.000 delegados en septiembre, por eso está a punto de... Pero bueno, esto nos sirve para ver el comportamiento durante el año de estos colectivos. El Puerto de Barcelona tiene también una información muy buena, que es la nacionalidad de estos turistas. Aquí también veréis que tenemos el riesgo repartido en varias nacionalidades. No tenemos una o dos nacionalidades de origen muy importantes, tenemos varias. Españoles que están embarcando y desembarcando en el Puerto de Barcelona representan un 18%, igual que los americanos, un 18%, Reino Unido un 15%, Italia un 13%, Alemania un 6%, Francia un 5%. Esto es un poco la distribución por orígenes de los cruceristas. Y si lo ponemos en una tabla y comparamos los orígenes de los cruceristas con los orígenes de los turistas de la ciudad, estos 2,6 millones de cruceristas, ya veis que las 6 primeras nacionalidades representan el 76% de cruceristas, y en turistas, los 7,4 millones de turistas, pues tenemos en primera posición España, en segunda posición también Estados Unidos, y a continuación pues Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, intercambiando posiciones con respecto a lo que pasa en cruceros y en promociones diferentes. Pero es que también el total es diferente. En turistas estamos hablando de 7 millones y en cruceristas en 2,6. Pero bueno, esta información en todo caso nos sirve para comparar qué pasa a nivel de cruceros con el total de turistas que recibimos en la ciudad. El posicionamiento también a nivel mundial como puerto de cruceros es esto que decíamos, ocupamos la cuarta posición, siendo los 3 primeros puertos que están en el Caribe. Y esta es una información también que es una estimación que hacemos en base a encuestas de calidad a los operadores, a los consignatarios, y con información que tenemos de la ICC, del European Cruise Council, y nuestra encuesta de actividad turística propia. Entonces hemos llegado a calcular que el impacto económico de los cruceros en Barcelona representa unos 251 millones de euros, esto contando dos partidas que son el gasto de los pasajeros y el gasto de los tripulantes. Habría un tercer apartado, que es todo aquello que las compañías se gastan en el puerto, en las diferentes empresas de la comunidad portuaria, como es las tasas del puerto, las terminales, los consignatarios, estiradores. Esto tenemos que calcularlo porque hay unos datos de base que proporciona el European Cruise Council, pero bueno, aparte del impacto que generan pasajeros y tripulantes, pues también existiría el impacto en la comunidad portuaria. Y en términos generales, también lo que os tengo que decir es que la función de Turismo de Barcelona en la promoción del turismo de cruceros arranca ya en el 95, empezamos a trabajar codo con codo con el puerto de Barcelona para convertirnos en un destino de cruceros. Entonces nuestra función es, por ejemplo, hacer acciones de promoción en los mercados de origen de los potenciales turistas, acciones de promoción del destino Barcelona, para que ellos después se vean tentados a comprar un crucero en el que esté incluido Barcelona. Nosotros también estamos haciendo acciones de promoción para fidelizar y para atraer compañías junto con el puerto. Esta es una acción combinada. Asistimos a ferias, hacemos presentaciones de cruceros, recibimos press trips y fan trips, participamos en visitas comerciales con el puerto,
Pues también otra función que hacemos es dar una información exhaustiva a las compañías de cruceros sobre el destino Barcelona, para que ellos sus excursiones o sus ofertas, sus pasajeros las vayan mejorando o cambiando cada año. Otra función nuestra es dar información al pasajero cuando baja por cuenta propia a visitar la ciudad. Pues tenemos puntos de información en las terminales de cruceros cuando se trata de un tránsito de un buque. Y por último, otra función que nos tocaría es vigilar que el producto ciudad, y cuando me refiero a producto ciudad estoy hablando de aspectos como la seguridad, como la accesibilidad, como la información, como que el producto esté adecuado a la demanda, o sea, que el producto turístico ciudad funcione desde el punto de vista de un usuario. Bueno, básicamente esta es la intervención inicial, pero seguro que después con las preguntas podremos continuar. Es un placer compartir la experiencia que tenemos en el puerto con vosotros y felicito a la organización por esta iniciativa e incluir el tema de cruceros en este congreso de turismo. Cada vez los cruceros poco a poco van entrando, es un tema muy nuevo, lo cual pues muchas felicidades y gracias. A ver, la presentación que hemos preparado es un poco explicaros cómo hemos transformado el puerto de Barcelona de un puerto normal, un puerto de carga, un puerto donde habían pues, plátanos, carbón, vaya, todo lo que llega a la ciudad a través del puerto, en un puerto de cruceros. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Bueno, pues volvamos al 92, ¿no? Siempre al final viene referencia al 92. El año 92, gracias a los Juegos Olímpicos, para nosotros, para la ciudad, pasaron dos cosas importantísimas. Primero, que gracias a este evento, Barcelona aparece en el mapa turístico mundial. Antes no existía, como ha dicho mi compañero, y a partir del 92 Barcelona ya es un destino turístico, a desarrollar, pero es un destino turístico. Por otra parte, durante los Juegos Olímpicos la ciudad no tenía suficientes hoteles, entonces hubieron 15 buques de crucero que actuaban como hoteles flotantes en el puerto, 15 barcos. ¿Eso qué nos supuso a nosotros en el puerto? Pues bueno, para empezar, conocer un poco a estas compañías, qué requerimientos tenían, qué necesidades, qué les gustaba, y ellos por otra parte también conocernos a nosotros y conocer al puerto y evidentemente a la ciudad, lo cual fue el primer encuentro serio que tuvimos con esta industria. Ya veréis ahora a través, con este gráfico, que en el año 92 pues teníamos 130.000 pasajeros y en el año 2011 2.750.000. Todo esto realmente fue una de las cosas gracias a eso, al posicionamiento de Barcelona como destino turístico y nuestra experiencia que tuvimos con las compañías de cruceros. A medida que iba pasando los años, situémonos otra vez en el año 92. Después del año 92, el puerto de Barcelona no tenía infraestructuras para los cruceros, se pusieron en el Moll de la Fusta, se pusieron ahí cerca de la ciudad donde pudimos, con unos requerimientos mínimos de seguridad, una carpa, 2 carpas y ya está, pero no teníamos instalaciones realmente propias para atender el tráfico de cruceros. Pero tampoco sabíamos que iban a venir. Entonces, a medida que fueron viniendo, en el año 93, 94, 95, vimos que iban creciendo, iban pidiendo cada vez más. Entonces, bueno, pues una vez que ves que el tráfico se va consolidándose, te preguntas qué quiero ser. Cuando sea mayor, ¿qué quiero ser? ¿Qué tipo de puerto quiero ser? Bueno, hay dos tipos de puerto y pueden haber mixtos también. O puerto base o puerto de tránsito. El puerto base es aquel donde la mayoría de sus pasajeros empiezan el crucero ahí y acaban el crucero ahí. Pues un sábado por la mañana embarcan 2.000 pasajeros con sus maletas, haciendo el check-in, etcétera, como si fuera realmente un aeropuerto, y al cabo de una semana o al cabo de 10 días, lo que sea, vuelven a desembarcar. Esta operativa comporta mucha más complicación y unas instalaciones portuarias mucho más completas que no aquel pasajero que viene en tránsito, que no hay maletas, que viene el crucero a las 5, 6 o 7 de la mañana, desembarcan todos los cruceristas, cogen autobuses o sus propios, o el bus turístico, sus propias excursiones, visitan la ciudad durante unas horas y se van.
el tipo de instalación que necesitas para ser un puerto base o un puerto de tránsito es totalmente distinto. No hay maletas, con lo cual es tránsito totalmente. Cuando hay maletas ya hay unos requisitos de seguridad mucho más elevados, una inversión en infraestructuras mucho más elevadas, etcétera, etcétera. Por otra parte, el tema de ser puerto base o puerto turnaround, eso da mucho más juego a la ciudad. ¿Por qué? Porque los cruceristas realmente se puede quedar en la ciudad antes de coger el crucero y después de coger el crucero. Bueno, pues eso es lo que a partir del año 95-96 que vimos que la tirada de los Juegos Olímpicos hacía que la demanda del tráfico de cruceros en el puerto empezara a crecer. En la autoridad portuaria dijimos, bueno, ¿qué queremos ser cuando seamos mayores? ¿Qué tenemos que hacer? Para eso, y ahora me repito un poquito con lo que ha dicho mi compañero Josep Antón, se analizaron varios aspectos que se tiene que tener en cuenta si realmente quiere ser un puerto base. Nuestra intención era ser un puerto base, porque creíamos que así daríamos más riqueza a la ciudad y creíamos que podía ser. Y analizamos lo siguiente. Primero, para ser un puerto base necesita una ciudad que tire turísticamente. Una ciudad con hoteles, porque si quieres que la gente se quede antes o después, tienen que tener hoteles con unas infraestructuras, no solo hoteleras, sino atracciones turísticas, ocio, tienes que tener una oferta turística, guías, autobuses, etcétera, etcétera, porque además los cruceristas cuando te vienen muchos a la vez. El barco más grande ahora tiene 5.400 pasajeros a la vez, más 2.000 tripulantes, o sea que realmente una ciudad tiene que estar preparada y se puede colapsar a causa de los cruceristas. Nuestra ciudad es muy amplia, creemos una oferta muy diversa y mucho más también de la que hay ahora y que podemos inventarnos en un futuro, por lo cual creíamos que sí, que la ciudad la teníamos. Teníamos un aeropuerto para ser un puerto base, no todo el mundo es de Cataluña, no todo el mundo es español. En aquel momento, además, en el 95, básicamente solo hacían cruceristas los americanos y los británicos, lo cual necesitabas un aeropuerto, una infraestructura que pudiera tener capacidad para los vuelos que te trajeran aquí los cruceristas. En este aspecto, por ejemplo, competimos mucho con el puerto de Roma. El puerto de Roma, que es el Civitavecchia, que es el segundo del Mediterráneo, pues tiene el aeropuerto Fiumicino, que es el puerto, bueno, además el puerto más principal de Italia, y tiene unas conexiones mucho mejores con el resto del mundo que el aeropuerto de Barcelona. Gracias a la ampliación del aeropuerto, cada vez estas diferencias se van subsanando y podemos competir mejor. Pero ya en aquel momento vimos que el aeropuerto era crucial. Luego hay las carreteras, servicios logísticos, etc. Y lo que nos faltaba realmente, la ciudad la teníamos, el aeropuerto, había un plan de expansión del aeropuerto, nos faltaba el puerto. Bueno, teníamos que invertir en infraestructuras y crear esa comunidad portuaria que diera servicio a esos buques enormes y que en aquel momento tampoco eran tan enormes. Y decidimos ser un puerto base. Después de la experiencia de estos años, os podemos decir que los elementos básicos para un puerto base, primero es, y ahora lo analizaremos uno por uno, es la promoción del destino. Sin un destino, el turista no viene, el crucerista es un turista, con lo cual necesitas un destino. Unas inversiones en infraestructuras portuarias, ofrecer servicios de calidad, la coordinación entre entidades y entre todas las empresas que estamos en el mismo negocio, y una creación de itinerarios con los puertos de la región. Y ahora iremos poco a poco a analizar cada una de estas. Inversión en branding, en promoción del destino, un poquito, ¿no? Lo que os ha explicado Josep Antón. La industria de cruceros es una industria que no sé cómo sería, demand driven, ¿no? Que realmente es la demanda la que dirige la industria. Si los potenciales cruceristas no quieren pasar por Barcelona, pues escogerán otro itinerario. Entonces, realmente, lo primero que tiene que hacer Turismo Barcelona y que está haciendo es promocionar la ciudad en aquellos mercados de origen, que en nuestro caso pues son los americanos, los británicos, los alemanes, los franceses, los italianos, que coinciden mucho con los turistas ya principales que recibe Barcelona per se. Entonces, esa es la función de turismo de Barcelona, que se acopla mucho con lo que nosotros estamos haciendo. El segundo aspecto, inversión en infraestructuras portuarias. A ver, aquí veis dos zonas en el puerto, esto es el puerto, tenemos dos zonas dedicadas a cruceros, una en Muelle Barcelona, donde está el World Trade Center, ahí en el World Trade Center hay 2 terminales de cruceros y 3 atraques, y en el Muelle Adosado, que es este muelle largo, que ahí tenemos 4 terminales de cruceros, que son las más nuevas y las que tienen capacidad para coger los grandes barcos.
La inversión total del Puerto de Barcelona en infraestructuras destinadas a cruceros es más de 100 millones de euros. Y ahí nos ha funcionado muchísimo el partenariado privado-público. La autoridad portuaria ha invertido 14,3 millones de euros. ¿En qué? Pues bueno, pues hacer el muelle, en alinearlo, en urbanizarlo, en hacer los carriles para taxis, en poner los norais, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las inversiones de los privados, y ahora os explico un poquito quiénes son: Creuers del Port de Barcelona y Carnival. Carnival Group, que es el grupo, a ver, pues empiezo desde el principio. En el puerto tenemos 7 terminales de cruceros. De estas 7 terminales de cruceros, 6 están operadas por un grupo privado o una empresa privada que se llama Creuers del Port de Barcelona. Es curioso que esta empresa privada se creó en el 2000 y la autoridad portuaria tiene un 20% en esta empresa privada. ¿Por qué tiene un 20% en esta empresa privada la autoridad portuaria? Cuando en el 95-96 se decidió que necesitábamos hacer terminales, se hizo un proyecto y se abrió. Nosotros en el puerto somos una entidad pública, entonces abren concursos, no puedes darle a quien quieras, y se abrió un concurso para ver quién quería gestionar 2 terminales de cruceros. Pues el concurso quedó vacío, nadie estaba interesado en gestionar terminales de cruceros, nadie creía en este mercado. Entonces la autoridad portuaria, como ha hecho en otros ámbitos dentro del puerto, por ejemplo en Mare Magnum, en el Aquarium, en el IMAX, en el World Trade Center, para hacer todo esto, la inversión privada no quería, la autoridad portuaria es la primera que ha puesto dinero y luego pues gente, bueno, empresas también del sector. Y nos pasó lo mismo en el tema de cruceros. El tema de cruceros, nadie creía en el tema y la autoridad portuaria en aquel momento, en el año 1999, dijo: oye, yo lo creo. Y así, bueno, cuando una entidad pública pone dinero, pues las otras privadas se sienten un poquito más acompañadas. Y así se creó. Ahí se creó la empresa Creuers del Port de Barcelona, que ahora realmente es una empresa que tiene unos beneficios que muchas empresas querrían, que gestiona 6 terminales de cruceros en el puerto de Barcelona. Gestionamos también la terminal de cruceros del puerto de Málaga y ahora acabamos de ganar un concurso para gestionar la terminal del puerto de Singapur. Imaginaros, es una empresa y un negocio en el que nadie creía y ahora Creuers del Port de Barcelona es un operador de referencia en el mundo. Por otra parte, Creuers del Port de Barcelona ha hecho una inversión total en Barcelona de 74 millones de euros y las terminales que tiene el puerto son terminales privadas. ¿Qué significa? Él es una empresa privada, terminales públicas. Creuers del Port es una empresa privada, tiene un alquiler dentro del puerto de las terminales, un alquiler, una concesión administrativa que se llama en términos portuarios, durante 30 o 40 años según la inversión. Pero los barcos que tiene que atender no puede escoger. Cualquier barco que llegue lo tiene que atender. Esto es una terminal pública, es público, es para todo el mundo. ¿Por qué os digo esto? Porque luego en el puerto la 7ª terminal está gestionada, es una terminal privada, gestionada por un grupo privado también, pero de armadores. Es el grupo Carnival. Como ha dicho Josefina, el grupo Carnival es el primer operador mundial, el primer grupo de líneas de cruceros del mundo y apostó por tener una terminal en el puerto de Barcelona. ¿Y por qué es una terminal privada? Aparte de que el operador es privado, pero puedes decir que Creuers del Port también es privado, es una empresa privada, pero además es un armador. Y este armador lo único que atiende son barcos suyos, solo los suyos. Cuando el puerto está lleno de cruceros y él está vacío, puede atender barcos que no son suyos. Entonces tenemos en el puerto 7 terminales, de las cuales 6 son públicas, gestionadas por Creuers del Port, y una privada gestionada y operada y con la inversión del grupo Carnival. Para nosotros, ¿por qué es importante que un grupo de armadores, que es el grupo Carnival, invierta en el puerto? Bueno, pues porque si tiene el dinero ahí, nos aseguramos que los barcos vendrán ahí en vez de irse a otro puerto donde no tiene dinero. Por lo cual, para nosotros, que los armadores se comprometan con Barcelona, quiere decir que creen en ella, que están contentos y que le ven futuro al tráfico de cruceros en este caso. Aquí he puesto unas cuantas fotos, me hubiera gustado que hubieras venido al puerto y así os hago una visita que al final una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no?
Pero más que nada he pensado que es interesante porque cuando la gente no se imagina que es una terminal de cruceros, y en realidad una terminal de cruceros, como veis, es como un aeropuerto en pequeñito. Bueno, ahora os explico. Aquí es el World Trade Center, que más o menos vosotros siempre, casi todos lo habréis visto, vaya. Ahí hay dos terminales, una en la parte sur y una en la parte norte, y tiene 3 atraques. Aquí dentro hay unas terminales de cruceros. Aquí ya estamos en el muelle de Osado, esta es la terminal A. Mirad aquí la terminal A, qué pequeñita se ve dentro, bueno, al lado comparado con un barco de cruceros. Y aquí veréis, esto es el interior de la terminal A. ¿Qué pasa cuando una persona llega a una terminal? Lo primero que hace es deshacerse las maletas. Hay unos mostradores donde te deshaces de las maletas y las maletas van 100%, bueno, se escanean todas 100% y van directamente al barco. Antes de nada te deshaces de las maletas. Eso no pasa en el aeropuerto. En el aeropuerto lo primero que tienes que hacer es vas el check-in y coges la tarjeta de embarque y todo. No, en nuestro caso lo primero que haces es deshacerte las maletas, todas son escaneadas, la seguridad es un compromiso que tenemos con los armadores, porque realmente el tráfico, un crucero es muy fácil de atacar y mira, la semana que viene tenemos una auditoría de la Unión Europea para ver si cumplimos los estándares de seguridad que marca la International Maritime Organization, una organización mundial, y la directiva europea, porque la seguridad es muy fácil poner una bomba en un barco, poner varias bombas y haces mucho daño en poco espacio. Entonces, realmente estamos auditados continuamente, no solo por los gobiernos, sino también por las compañías. Entonces, lo primero que se dejan son las maletas cuando entras en la terminal y todas son escaneadas. Luego pasas el check-in como hay en el aeropuerto, pasas un check-in, luego ya veréis una foto, y entras en este espacio que ahora veis en la foto, donde en este caso aquí tenéis los mostradores, tenemos aquí 46 mostradores como en el aeropuerto, hay unas pantallas donde cada compañía pues personaliza su mensaje, personaliza o por cubiertas o por tipo de, bueno, pues si son suites, si no, por lo que sea. Y aquí cada uno, y aquí están, bueno, detrás están la gente, los azafatas que hacen el check-in. Aquí hay una zona de descanso, por si acaso la gente todavía no sube al barco. Y en la recogida de maletas tenemos también unos conveyos, unas cintas, lo mismo que en el aeropuerto. Bajan la gente cuando baja del barco, que ya ha acabado el crucero, pasa por esta zona de maletas. Aquí también veréis que hay unas pantallas donde te ponen si las maletas que están pasando por esta cinta son de la cubierta 5 a la 10 o de la 10 a la 12. Y la gente se va y ya está. O sea, la estructura es muy parecida a lo que es un aeropuerto. Esta es la terminal B. La terminal B por dentro es más o menos parecido a lo que es la terminal A que os he enseñado. Esta es la terminal C. La terminal C es una terminal que es más sencilla que las que os he enseñado, porque no tiene conveyos, y esta es un antiguo almacén donde antes se hacía algodón del puerto. Lo que hemos hecho es una gran nave enorme donde se ponen distintas áreas, pero es una terminal muy apreciada por el crucero de Disney porque, bueno, pues tiene una flexibilidad, le caben todos sus caracteres por ahí y, bueno, al final la operativa funciona. Y esta es la terminal de paracruceros, que es la terminal del Grupo Carnival, de ese grupo de armadores que os he dicho que invirtió en el puerto de Barcelona. Aquí es el interior de la terminal Carnival, del Grupo Carnival, la terminal que se llama paracruceros, y tal y como os he dicho, aquí la gente llega y lo primero que hace, aparte de dejar las maletas, que las ha dejado fuera en estos porters de color rojo que veis ahí, aquí ha dejado las maletas, entra y pasa por control de seguridad. Control de seguridad es el mismo que en el aeropuerto. La responsabilidad final es de la Guardia Civil y hay una empresa privada que controla el tema de los rayos X y el tema de los arcos de seguridad. Aquí es una imagen en general. Aquí tenemos el World Trade Center y aquí tenemos el muelle adosado, donde está la terminal A que hemos visto por dentro, la terminal B, la terminal C y la terminal D. Aquí es el World Trade Center. Y bueno, en un futuro, aquí es el adosado, aquí el World Trade Center, tenemos prevista construir otra terminal al final del muelle adosado. Pasamos a otro aspecto. El tercer aspecto que queríamos importante era ofrecer un servicio de calidad. Para esto hay muchos actores involucrados en el tema de cruceros
Y tal y como también ha apuntado Josefina, la gestión de todo eso es muy compleja porque entra mucha gente. Entra dentro del puerto la autoridad portuaria, aduana, inmigración, capitanía marítima, los prácticos, los remolcadores, y todos han de ir realmente en la misma línea. Luego está la terminal. Dentro de la terminal trabajan los maleteros, trabajan los azafatos, las azafatas que hacen el check-in, trabajan los que hacen las excursiones, trabaja mucha gente y de distintas empresas. Luego está el consignatario. El consignatario es el representante del buque, en el puerto, aquella empresa que la naviera contrata para que le haga todas las gestiones, visados de tripulantes, provisiones, las comidas, por ejemplo. En el puerto, pensad que aquí justamente tenéis una foto, en el puerto, gracias a ser un puerto base, que se están bastantes horas aquí, hay muchas provisiones. De hecho, el barco no deja de ser un hotel flotante. Un hotel flotante que si se le acaba el pan no puede ir a la esquina y comprarlo. O sea, tiene que haber una planificación brutal y con lo cual en Barcelona se utiliza mucho como puerto base también para llenar el barco de todas las provisiones que se necesitan. Es curioso, realmente es un mundo, cuando vas ahí por las mañanas y ves que están cargando, lo primero que hacen es cargar aquello último que se van a comer, porque tienen unas neveras enormes en el barco y aquello que se van a comer el último día del crucero es lo que ponen al final de la nevera. Y lo último, lo primero que van a comer lo dejan, o sea, realmente lo tienen muy planificado y están los estibadores también, pues que evidentemente son los que lo cargan en el barco. Bueno, lo más importante de todo eso, que hay mucha gente trabajando en lo mismo y que lo más importante es la coordinación. Si realmente no vamos coordinados, si no avisamos a la Guardia Civil de los problemas que pueden haber, de lo que quiere el cliente, si no hablamos con la Policía Nacional, con los estibadores, si no lo coordinamos todo, realmente cada uno camparía por la suya y realmente la información tiene que fluir en ambos sentidos. Por mucho que tuviéramos unos servicios, una infraestructura, creemos nosotros que no funcionaría. Pero aparte de la coordinación que tenemos que tener dentro del propio puerto, dentro de la comunidad portuaria, para nosotros también es importante la coordinación entre entidades de la ciudad. Entre entidades de la ciudad como son Turismo de Barcelona, evidentemente, y luego tenemos el aeropuerto. Nosotros como puerto base necesitamos el aeropuerto muchísimo, con lo cual también tenemos que ir alineados, si no, no llegaríamos donde queremos llegar. Aquí no me extenderé mucho. En Turismo de Barcelona, pues tal y como ha dicho mi compañero, sobre todo promocionan el destino en los mercados de origen y también son el punto de contacto con las navieras en lo que se refiere a la información sobre la ciudad, novedades, nuevos hoteles, nuevas atracciones y también receptores de problemas. Receptores de problemas, yo recuerdo en su momento que la compañía Disney comentaba a Josep Anton que en Barcelona había hoteles familiares, y es verdad. O sea, los americanos están acostumbrados a ir a hoteles y tener dos habitaciones conectadas, y son habitaciones familiares que las cierras o no. Pues en Barcelona decían no hay oferta para este tipo de turismo, ¿no? De un turismo más familiar, que es el de los cruceros y sobre todo un crucero Disney. Bueno, pues son cosas que él recoge y que luego transmite a la ciudad y a los hoteleros. Y así hay pues, muchas anécdotas en este sentido. También nos coordinamos con el Barcelona Route Development Committee, es el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona. Es un comité formado por la Cámara de Comercio, por el Ayuntamiento, por el Aeropuerto de Barcelona y por AENA. Y donde estamos invitados el puerto también a colaborar en momentos puntuales. Y evidentemente el Turismo de Barcelona también está a través de la Cámara, el Ayuntamiento, etc. Este comité que se ha formado para desarrollar las rutas aéreas desde Barcelona, en su plan estratégico, uno de los enunciados es promover vuelos capaces de generar sinergias con el puerto de Barcelona y en particular con el tráfico de los cruceros. Es decir, tiene que haber una colaboración del puerto y aeropuerto para realmente ver dónde se puede generar, cómo se pueden crear nuevas líneas. Y evidentemente el tráfico de cruceros ofrece una masa crítica muy buena a las compañías aéreas. Entonces, ¿cómo trabajamos? La Autoridad Portuaria de Barcelona tiene contacto con los armadores. Entonces sabemos el mercado fuente.
¿De dónde vienen estos cruceristas que llegan al puerto de Barcelona? Aquí tenéis el reparto de nacionalidades, que de hecho es lo mismo que os ha dicho Josep Antón. Primero son pues españoles, americanos, los británicos, los alemanes, los franceses, exacto. Estos mercados fuente o cualquier mercado que veamos nosotros que realmente pueda despuntar en algún momento dado. Todos estos datos se los damos al Comité de Rutas Aéreas de Barcelona y ellos son los que tienen los contactos con las líneas aéreas. Entonces, bueno, a partir de ahí se organizan reuniones con estas líneas aéreas o reuniones con el comité se le pasa información, se hacen visitas al puerto de las líneas aéreas. ¿Para qué? Para que vean realmente que un barco de 3.000 pasajeros lleno de americanos, ¿cuántos aviones llena? Realmente hay una masa crítica ahí que puede generar la creación de una nueva ruta aérea, que además es buenísima para la ciudad, también para otras cosas. Así se han creado los vuelos, por ejemplo, el que va a Miami, ahora Barcelona-Miami, es en parte gracias a esa masa crítica de los cruceros y al trabajo conjunto con el comité de rutas. A los vuelos a Nueva York, los vuelos a Atlanta, todos estos vuelos, sobre todo con Estados Unidos, una de los causantes ha sido el tráfico de los cruceros y la colaboración que tenemos con el aeropuerto. Otra manera de colaborar. Nosotros en el puerto de Barcelona hacemos, si las compañías aéreas lo quieren, por ejemplo Delta Airlines lo está haciendo, el check-in del aeropuerto en el puerto. El pasajero baja del barco y hay unos mostradores de Delta Airlines donde ahí vas como si estuvieras en el aeropuerto. Vas ahí, te sacas tu tarjeta de embarque, dejas la maleta y el pasajero, hasta que no le sale el vuelo, puede ir a visitar la ciudad. ¿Qué hacemos con esta maleta del pasajero? Esta maleta del pasajero, por requisitos de seguridad, la custodia la Guardia Civil, la pone en una furgoneta que sella la furgoneta y la furgoneta sellada la recibe la Guardia Civil del aeropuerto. La Guardia Civil del aeropuerto abre esa furgoneta sellada y todas las maletas pasan por el control de seguridad del aeropuerto. Y el pasajero de cruceros se lo encuentra en destino. ¿Qué pasa también en el aeropuerto? Tal y como en el puerto tenemos un área específica para hacer el check-in del aeropuerto, en el aeropuerto también tiene un área específica para hacer el check-in del puerto. Hay pasajeros que tienen acuerdos con el aeropuerto, hay compañías de cruceros que tienen acuerdos en el aeropuerto para, cuando lleguen los pasajeros con los vuelos, hacer el check-in, dejar las maletas ya en el aeropuerto, para ellos a lo mejor ir a visitar la ciudad y no coger el barco hasta las 7 de la tarde, si se van a las 7 de la tarde. Y cuando llegan al barco se encuentran ya que tienen su tarjetita de embarque del barco y las maletas ya en su camarote. Nos coordinamos. ¿Y esto para qué es? Pues para evitar la congestión, tanto en un sitio como en otro, porque en algún momento el aeropuerto también estaba congestionado, y evidentemente para dar un valor añadido y un mejor servicio al pasajero. Bueno, ya por último es el tema de crear itinerarios. Es un aspecto también que es importantísimo. El tráfico de cruceros es un tráfico que necesita un itinerario. O sea, tal y como también ha dicho Josefina, el armador lo que vende no es Barcelona. El armador vende, váyase usted de crucero. Y para eso, para irse de crucero, aparte que yo le ofrezco un barco donde ahí espero que gaste mucho dinero en bebidas, en masajes, en excursiones, etcétera, que al final es su fuente de ingresos, que no es el ticket, sino que son estos servicios adicionales. Pero aparte de eso, el barco necesita una ruta. Si no hay ruta, no hay crucero casi. Entonces, claro, hemos de pensar en itinerarios, hemos de pensar en área. Así como, por ejemplo, otro tráfico del puerto de Barcelona, como pueden ser los containers, como pueden ser el tráfico de automóviles. Si pasa por tu puerto vecino, no pasa por nuestro puerto, ahí no. En el crucero lo que necesitas es realmente que haya un área. Y de hecho, yo creo, y estoy convencida de que Barcelona, teniendo la ciudad que tenemos, teniendo el puerto que tenemos, teniendo el atractivo que tenemos, el aeropuerto, etcétera, la metemos todo este conjunto en medio del Atlántico y no tendríamos ni 200.000 pasajeros. Con lo cual, realmente, depende en qué zona estés, el Mediterráneo realmente para nosotros es una zona atractiva y para los extranjeros muchísimo, sobre todo para los americanos. En 7 días tocan 6 países casi. Barcelona, Francia, Italia, Malta, Túnez,
ya está, ya lo han hecho en 7 días y se han ido con una visión al menos. Entonces, claro, todo esto, si Barcelona no hubiera estado donde está, situada estratégicamente en el mapa del Mediterráneo, en este caso, no estaríamos hablando de 2.650.000 pasajeros. Este es un poco el espíritu de esta diapositiva, que se han de pensar en, bueno, pues en distancias navegables, y por eso hay muchas asociaciones de puertos. Tal y como comentaba Josefina, yo estoy en Medcruz. Medcruz es la Asociación de Puertos de Cruceros del Mediterráneo, donde lo que intentamos hacer es promocionar el área en frente a la promoción que puede hacer el Caribe. Para nosotros en el Mediterráneo la competencia es el Caribe, es el Mar del Norte, es ahora los Emiratos Árabes. Entonces nos juntamos todos los puertos para realmente promocionar y ver qué mejoras podemos hacer en el producto que vendemos, que es mediterráneo en este caso. Y diréis, bueno, sí, pero claro, hay puertos que son competencia y puertos no. Claro que son competencia, porque si yo, por ejemplo, me uno con el puerto de Roma y evidentemente está dentro de esta asociación, el puerto de Roma, no todos los puertos podemos estar en todos los itinerarios, porque al final hay itinerarios de 7 días, de 10 días, de 12, y puertos hay muchos. En Medcruz, por ejemplo, ahora mismo tenemos casi 80 puertos. Claro, todos nos estarán elegidos. Evidentemente que somos competencia, pero hay muchas cosas en las que podemos colaborar. Podemos colaborar en seguridad, podemos colaborar en temas de medio ambiente, podemos colaborar en la promoción de la propia zona, etc. Entonces, se han de buscar sinergias y evidentemente a la hora de la verdad sí que eres competencia, pero sí que has de actuar juntos. Porque al final, bueno, un itinerario de un crucero es una cadena compuesta por diversos puertos y si uno de ellos falla, ya está, ya ha fallado totalmente la cadena y por muy bien que tú lo hagas, si falla uno, la zona no funciona. Por ejemplo, ha pasado en el Mediterráneo con Grecia, el Pireo, y era el primer puerto del Mediterráneo hace muchos años. Pues bueno, pues realmente el conflicto político que hay en aquella zona no le ha favorecido nada, ha empezado a bajar. ¿Y lo hace mal Atenas, el Pireo? No, seguro que no. Pasa que realmente la zona que tiene alrededor no crea el clima suficientemente seguro como para que el tráfico pueda subir tanto como ha subido en la otra zona del Mediterráneo. Muchas gracias. Este es el resumen, muy resumen, la pincelada en cuanto al tema de cruceros desde una perspectiva portuaria.